Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Ateneo Educativo, maestros, maestras? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a hablar cómo estructurar un proyecto integrador a partir de la nueva escuela mexicana. Quédense, va a ser muy interesante. No se olviden de suscribirse, apretarle la campanita, darle like y compartir. Hola, ¿qué tal amigos de Ateneo Educativo? Yo soy su compañero y amigo, el profesor Alejandro Parra Bley, y me da mucho gusto presentarte el día de hoy este segundo video de nuestra serie acerca de los proyectos integradores, esta metodología que nos presenta la nueva escuela mexicana. Y bueno, pues la pregunta es, ¿cómo se elabora un proyecto integrador? Muchas veces hemos oído esta situación de proyectos integradores y realmente nos ha costado mucho trabajo entender cómo podemos aplicarlo al contexto de nuestras escuelas. Y el día de hoy ese es el propósito de este video. Cómo podemos elaborar, cómo podemos construir, cómo podemos hacer un proyecto integrador. Primero hay que recordar que el proyecto integrador es una metodología de aprendizaje que permite situar al alumno en el planteamiento y resolución de problemáticas relacionadas con su comunidad. Ya lo hemos dicho en el video anterior, hablábamos de la importancia de entender que el proyecto integrador nos va a situar al alumno en el planteamiento y resolución de un problema que tiene que ver con su comunidad, con su contexto. Este proyecto integrador nos va a permitir integrar distintos saberes y conocimientos de manera transversal, de manera integral, para que el alumno ponga en juego diversos aprendizajes. Y esto nos va a permitir que el alumno desarrolle habilidades, actitudes y valores que le servirán para toda su vida. Entonces el aprendizaje no es el fin, sino es el medio para que el alumno pueda ir aprendiendo, ir adquiriendo aprendizajes que le van a ser útiles para toda su vida. ¿Cómo hacer un proyecto integrador? ¿Por dónde comenzamos, maestros? Bueno, lo primero que debemos de hacer para elaborar un proyecto integrador tiene que ver con la priorización de problemáticas. Y esto nos debe llevar a ver la relación tan importante del proyecto integrador y el programa analítico. Recordemos que el programa analítico, hay una primer fase que tiene que ver, o un primer plano que tiene que ver con la lectura de la realidad social, económica, cultural, política de la escuela y su comunidad. ¿Para qué es importante ese diagnóstico, esa lectura de la realidad? Bueno, precisamente para que nosotros podamos entender dónde estamos parados, qué clase de escuela, qué clase de alumnos, qué problemáticas están enfrentando ellos. Y es muy importante que nosotros podamos entender esa realidad. Cuando me toca compartir capacitaciones con mis maestros en mi escuela, me gusta mucho usar la analogía del diagnóstico que hace el médico con la tarea de diagnosticar en la educación. Un médico escucha, observa, pero además de escuchar y observar lo que el paciente le dice, lo que el paciente le comenta, formula una hipótesis, dice, mira, yo creo que en virtud de lo que tú me platicas y de cómo te veo, yo considero que puede ser por aquí, pero vamos a ver unos estudios, unos análisis, unas radiografías, unas tomografías, etc., etc. Y entonces el médico finalmente con esa información va a elaborar un diagnóstico que le va a confirmar su hipótesis o le va a plantear otra situación. Entonces nosotros como docentes es muy importante que comprendamos esta necesidad de elaborar un diagnóstico no solo del aula, sino de nuestra comunidad, dónde estamos situados, para entender las problemáticas a las que nos vamos a enfrentar todos los días. Y bueno, a partir de este diagnóstico nos va a arrojar un listado, una serie de problemáticas que nosotros de alguna manera tenemos que ir estructurando y priorizando, porque no podemos atender todas las problemáticas de tajo en un mismo momento, sino que debemos de priorizar
y establecer cuál vamos a atender primero, cuál vamos a atender en segundo término, cuál vamos a atender en tercer término y en este sentido. Entonces, cuando hablamos de proyecto integrador, lo primero que debemos de identificar es priorizar problemáticas. ¿Cuál problemática vamos a atender? Aquí en la pantalla observamos 5 problemáticas: adicciones, violencia, desempleo, falta de servicios en la comunidad, embarazo adolescente, etc. Todas esas problemáticas de alguna forma podemos entender que pueden impactar nuestras comunidades, unas de mayor manera, otras de menor manera, pero sin duda que son problemáticas que están presentes. Pues de esta, en colectivo, esto es muy importante decirlo, en colectivo vamos a identificar cuál es la problemática que requiere de nuestra atención de manera prioritaria, de manera inmediata. Supongamos que en colectivo nosotros se nos presentan los resultados de los diagnósticos que elaboró la escuela y se nos presenta este listado. Bueno, y encontramos que tal vez la problemática más grave que existe en nuestra comunidad es un problema de adicciones. Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que elegir esta problemática para atenderla a partir de un proyecto integrador. Entonces, una vez que priorizamos, identificamos la problemática que vamos a atender. Ahora, es muy importante insistir, el trabajo de un proyecto integrador, la estructura de un proyecto integrador, requiere que sea en colectivo. No puede hacerse un proyecto integrador con la visión de una sola persona. Es necesario que se involucren todos los actores que intervienen en el aula para poder enriquecer esta visión y poder entender esta problemática y cómo podemos desde nuestra trinchera, que es la educación, cómo podemos atender esta problemática. Y entonces, una vez que identificamos esta problemática, tenemos que referirnos a algunos puntos importantes aquí. Por ejemplo, el programa analítico nos va a dar la pauta de lo que hablábamos acerca de las problemáticas. ¿Dónde vamos a vertir el resultado de ese diagnóstico? Pues en nuestro programa analítico. Ahí están, y en ese sentido vamos a ir atendiendo las problemáticas que están ahí plasmadas de acuerdo a la prioridad que consideremos. Pero una vez que identificamos esta problemática, vamos a tener que identificar qué contenidos y qué procesos de desarrollo y de aprendizaje, eso quiere decir PDA, qué contenidos y qué PDAs me van a abonar a la resolución, a la atención de esta problemática que se da en mi colonia. Supongamos, en mi colonia, en mi comunidad, en mi contexto escolar. Supongamos que elegimos la problemática de las adicciones. Yo aquí me tengo que hacer una pregunta, yo docente, yo maestro. ¿Qué contenido de mi asignatura, qué contenido de mi disciplina me va a ayudar a abonar, a resolver o a atender esta problemática? Los contenidos, ¿dónde están? Recordemos la estructura del programa sintético. El programa sintético nos presenta los 4 campos formativos y me manifiesta en una serie de recuadros y de tablas los contenidos correspondientes a cada asignatura o a cada disciplina. Ojo, en un video anterior ya habíamos hablado sobre el programa sintético y descubrimos que los contenidos están de alguna manera dosificados para primero, segundo y tercer grado, pero el contenido es el mismo. Por ejemplo, tengo aquí en mis manos el programa sintético de la materia de español, el campo formativo de lenguajes, y tenemos un mismo contenido, dice el dinamismo de las lenguas y su relevancia como patrimonio cultural. Y a partir de ahí tenemos 3 columnas, las cuales nos identifican por grado el PDA, es decir, el proceso de desarrollo de aprendizaje que se va a abordar en cada grado. Y entonces, en primer grado dice, identifica y expresa la relevancia de valorar las lenguas como legado de la comunidad, es decir,
El nivel taxonómico es identificar en primer grado. En segundo grado, dice, reconoce cambios temporales y geográficos del español en la comunidad, el país o el mundo hispano. El nivel taxonómico ya no es identificar solamente, sino que ahora reconoce. Finalmente, en tercer grado, este mismo contenido que nos habla del dinamismo de las lenguas, en tercer grado se traduce como analiza en textos literarios neologismos, juegos de lenguaje, escaló, jerga, préstamos lingüísticos y extranjerismos como parte del dinamismo de la lengua española. Entonces, aquí el nivel taxonómico ya se elevó, ya nos habla de analizar, ya nos habla de una estructura de pensamiento más elaborada que tiene que ver con el análisis. De esta manera están estructurados nuestros contenidos y nuestros PDA. Yo en mi materia tengo entonces que identificar qué contenido y qué PDA me va a servir para atender, para resolver, para abonar esa problemática de adicciones que está impactando en mi comunidad. Desde mi asignatura, desde mi campo formativo. Eso es muy importante. Si yo soy maestro del campo formativo de lenguajes, yo doy español primer grado, bueno, en mi colectivo debo de ponerme de acuerdo para identificar qué contenido y qué PDA me va a servir para abonar a esta problemática. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de contenidos, de identificar contenidos y de PDA, me refiero a la disciplina, a la asignatura, a la materia. Yo desde mi asignatura, yo desde mi trinchera, profesor, humildemente desde mi trinchera, ¿cómo puedo contribuir a una problemática de adicciones que se está dando en mi comunidad? ¿Cómo puedo yo abordar estas temáticas? Mi primer referente, pues es mi programa sintético, donde están ahí plasmados los contenidos que de alguna manera me está manejando esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana. Y a partir de ahí, entonces, ya también en colectivo debemos hacer un ejercicio para descubrir o para de alguna forma entender qué rasgo del perfil de egreso nosotros queremos abonar a esta situación. ¿Qué rasgo del perfil de egreso se asocia con la problemática de las adicciones? Bueno, pues yo tengo que hacer un análisis de los 10 rasgos del perfil de egreso, pues yo tengo que identificar. Además, me presenta esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana, ejes articuladores. ¿Qué eje articulador me va a ayudar a instrumentar de mejor manera mi proyecto integrador que tiene que ver con una temática de resolución de adicciones que se presentan en mi centro educativo? Entonces, ahí nosotros no podemos ignorar el programa sintético que nos plantea la Secretaría de Educación, debemos de considerarlo y además recordemos que existe esta posibilidad de codiseño. ¿Qué pasa si la problemática que se presenta en mi comunidad, ninguno de los contenidos, ninguno de los PDA me ayuda, me abona a resolverla? Bueno, yo puedo plasmar temáticas a manera de contenido, yo puedo plasmar objetivos de aprendizaje a manera de estos PDA, pero yo como escuela, yo como docente, yo que conozco el aula, yo que conozco el contexto, la comunidad, puedo implementar esta situación. Por eso la bondad de cómo el proyecto integrador me permite de alguna forma hacer un traje a la medida, de acuerdo a las problemáticas que se dan en mi comunidad, en mi contexto. Entonces, identificamos contenidos, identificamos PDA, identificamos rasgos del perfil de egreso al que le queremos abonar, identificamos eje articulador que nos va a ayudar a encontrar estos puntos de coincidencia. Les prometo un futuro video acerca de hablar de los ejes articuladores, cómo podemos echar mano de uno de ellos para ciertas temáticas. Y entonces esto nos va a ayudar a darle un sentido de estructura sólida a nuestro proyecto integrador. Una vez que hacemos esta identificación, debemos de establecer tiempos. El proyecto integrador debe de tener una fecha de inicio y una fecha de conclusión, una caducidad. No podemos trabajar un proyecto integrador por más de 3 meses. No. Los proyectos integradores deben de tener una temporalidad definida. En mi experiencia, un proyecto integrador nos puede funcionar muy bien a partir de 3 o 4 semanas. De alguna manera esta temporalidad nos permite organizarnos,
captamos el interés del alumno y bueno, en ese sentido vamos marcando los tiempos. Es muy importante esta parte, maestros. Un proyecto integrador no puede ser muy largo porque después el alumno le va a perder el interés. Además de establecer los tiempos, es muy importante establecer un producto global. Es decir, ¿qué queremos que el alumno construya con este proyecto? Es muy importante entender que el proyecto integrador se tiene que traducir en la conclusión de algo, de un producto final, de un material que al final el alumno logró construir con ayuda de todas sus asignaturas. Podemos pedirle al alumno que construya una revista, una maqueta, un portafolio de evidencias. Bueno, hay una infinidad de productos que el alumno puede llegar a concluir, a construir a partir de la elaboración de un proyecto integrador. Aquí quiero hacer un señalamiento muy importante. Ciertamente hay un producto global final, pero también no debemos de perder de vista que podemos nosotros plantear subproductos correspondientes a cada campo formativo o incluso a cada materia o a cada disciplina. Pero eso, bueno, ya va a quedar en decisión de cada colectivo. Entonces, establecemos tiempos y definimos producto global y o subproductos. Esto es muy importante. Ahora, lo central, lo medular de un proyecto integrador tiene que ver con las actividades que nosotros planteamos. Esas actividades no pueden ser cualquier actividad, maestros, es muy importante. El diseño de actividades debe de plantearse a partir de la integración curricular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí tenemos varios puntos y vamos a ir desglosando uno a uno. Dice aquí, ideas creativas e innovadoras. En la parte de la izquierda, en el rectángulo morado, ideas creativas e innovadoras. No podemos plantear al alumno que lea y conteste tal página del libro. No podemos hacer eso. Eso no corresponde a un proyecto integrador. Lo que buscamos es que las actividades tengan que ver con el despertar un interés del alumno a partir de la innovación, de la creatividad, del docente. Sí, maestros, debemos de ser creativos a la hora de elaborar un proyecto integrador. Claro que lo puedes referir a una lectura, claro que lo puedes referir a un libro de texto, por supuesto, pero ese en sí no es la actividad final, no es la actividad central, sino es un medio para que tú lo lleves a la conclusión de lo que tú pretendes. Entonces, la actividad tiene que plantearse desde el punto de vista innovador, creativo, y esto es muy importante, maestros, que lo entendamos. Y entonces, debemos de plantear ideas creativas e innovadoras para que sean las que compongan, las que estructuren nuestras actividades de aprendizaje. Estas actividades deben de plantearse en un lenguaje claro y sencillo. No podemos nosotros como maestros plantearnos el proyecto integrador, estructurarlo a partir del proyecto integrador con un lenguaje técnico complejo que solo los docentes vamos a entender, ¿no? Sino que debemos de plantear las actividades de aprendizaje a partir de un lenguaje sí científico, sí que sea un lenguaje formal, pero que sea claro y sencillo. Claro y sencillo para que el alumno tenga su guía y lo pueda resolver. Claro y sencillo para que un padre de familia que a lo mejor no tiene una escolaridad más allá de la primaria, lo pueda leer y pueda entender lo que se le está pidiendo, la instrucción, que sea muy clara la consigna, la instrucción que le estamos pidiendo. Debemos también de considerar la estrategia o la metodología DUA. ¿Qué es esta metodología? Diseño Universal de Aprendizaje. Es decir, que el alumno que pueda leer, que lea. Que el alumno que no puede leer, pues que buscamos la forma. Hemos tenido alumnos invidentes y bueno, ¿cómo le haces? ¿Cómo le generas? Pues a través de un audio, maestro, o no sé si algún compañero que esté escuchando este video, que esté viendo este video, pues conozca la escritura en el lenguaje braille. Si es así, que oye, qué bueno, pero si no, pues nosotros tenemos que pensar en estrategias que estén a nuestro alcance para que el alumno pueda entender. Ahora, eso es lo que corresponde del docente hacia el alumno. Pero también cuando el alumno entrega,
pues es muy importante que este DUA o este diseño universal de aprendizaje se traduzca de acuerdo a los materiales que el alumno tiene a la mano en casa, materiales reciclados, materiales de reuso, que no etiquetemos marcas, que no etiquetemos ciertas situaciones donde a lo mejor nuestros alumnos, pues el que tiene computadora, qué bueno, que lo haga en la computadora, pero el que no tiene computadora, pues no le vas a generar que le implique un gasto de 30, 40, 50 pesos en impresión de hojas, que a lo mejor esa cantidad de dinero pues es significativa para ellos. Entonces, los que trabajamos en comunidades educativas lastimadas socialmente, económicamente, debemos con mayor razón de implementar ese tipo de situaciones para que el alumno pueda entregar sus productos a partir de los materiales y de las características que él pueda. Si te los puede entregar en hojas blancas, en carpeta, engargolados, con hojas de color, oh, excelente, en computadora, excelente, pero si no lo puede hacer así, pues ahora sí, en su cuaderno, una hoja de cuaderno con pluma, en ese sentido, el DUA nos ayuda a ampliar esta gama de situaciones. Las actividades deberán de ser integradoras e interdisciplinares. ¿Qué significa esto? Que una actividad debe de estar estructurada, por eso es muy importante el trabajo colaborativo. Una actividad nos puede impactar a 2 o a 3 o a 4 asignaturas o disciplinas. Recuerdo ahorita una actividad que planteamos en un proyecto integrador de mi escuela. El maestro de matemáticas planteó cómo al elaborar un cuadro que proponía la maestra de artes, una pintura, un dibujo, el maestro refiere la temática de la sección áurea, de la teoría de Fibonacci y cómo es estructurar a partir de las matemáticas la pintura que la maestra de arte les estaba solicitando. Y entonces, cómo esa pintura, la maestra de química iba a ayudar a sus alumnos para que elaboraran los pigmentos, para elaborar la pintura, el dibujo que la maestra de artes estaba planteando. Entonces, una actividad que planteó la maestra de artes sirvió para que la materia de química interactuara y para que la materia de español, de matemáticas, perdón, también contribuyera. Entonces, en ese sentido debemos de estar planteando las actividades interdisciplinares, integradoras. No es una guía temática de que todas las materias vamos a abonarle un tema y cada materia estructura su propia actividad con esa temática. No, esa es la diferencia entre un proyecto temático y un proyecto integrador. Es decir, un proyecto integrador se compone de actividades de aprendizaje que impactan a 2 o 3 o 4 asignaturas, o en este caso que impactan un campo formativo completo o que impactan 2 campos formativos completos. En ese sentido, las actividades deben de estar planteadas desde el punto de vista técnico con una actividad de inicio, una actividad de desarrollo y una actividad de cierre. Y es muy importante considerar, a la hora que vamos a plantear la actividad, es muy importante considerar el nivel taxonómico del PDA. Lo decíamos hace un momento. Si mi PDA de primer grado de español dice identifica, bueno, pues yo debo de plantear mi actividad de inicio, de desarrollo y cierre para que mi alumno concluya con el PDA requerido, es decir, que identifique, ¿sí? Entonces, observar mi taxonomía es muy importante a la hora de elaborar la actividad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque luego también viene la temática de las técnicas e instrumentos de evaluación. Y entonces nos ocurre algo que yo planteo como mi PDA dice, identifica, bueno, ese es el nivel taxonómico que yo tengo que evaluar, pero a la hora de elaborar un instrumento de evaluación, en lugar de que identifique, yo le pido que analice. Entonces, estoy pidiéndole 2 cosas distintas. Mi PDA me decía que identificara, pero a la hora de que voy a hacer la evaluación, yo le pido que analice, pues obviamente no va a llegar a ese nivel de razonamiento porque no lo conduje por ahí. Entonces, es muy importante entender esta cuestión de la taxonomía. Si mi PDA me dice que identifique, bueno, yo tengo que estructurar mis actividades de aprendizaje para que el alumno logre que identificar. Y en ese sentido yo tengo que evaluar, ¿el alumno identifica o no identifica? En ese sentido tengo yo que tratar mi proceso de elaboración de las actividades, pero también tratar mi proceso de evaluación.
Recordemos que la nueva escuela mexicana nos plantea el paradigma de la evaluación formativa, es decir, esto va a requerir de un acompañamiento, lo decíamos en el video anterior donde decíamos el reto del docente. Uno de los retos del docente es convertirse en un acompañante del proceso de aprendizaje del alumno en el momento que aborda el proyecto integrador. No se va a evaluar el proyecto integrador al final, sino que el docente debe estar interviniendo al alumno para que su proceso de abordaje, de construcción del proyecto integrador sea retroalimentado, se corrija, se mueva, se añada, se quita, se ponga, y para que al final el producto global que se pretende construir, bueno, pues tenga la calidad que requiere el grado. Entonces, maestros, les prometo un formato y un video donde vamos a estructurar a partir de una matriz una actividad integradora de aprendizaje, pero ya con la identificación de un contenido, de un PDA, de una problemática, eje articulador, perfil de egreso, y vamos a hacer ese desarrollo. Me interesaba mucho dejar estos dos videos previos para abordar, para introducirnos al mundo de los proyectos integradores. Y bueno, maestro, te agradezco, maestro, maestra, te agradezco por llegar hasta el final de este video. Te invito a que si te gusta nuestro contenido, nuestro material, te suscribas, maestro. Con eso nos ayudas bastante. Suscríbete, dale clic a la campanita y bueno, pues coméntanos, es muy importante que nos comentes para saber qué materiales, qué contenidos requieres para tu proceso de intervención en el aula. Maestro, yo soy tu amigo y compañero Alejandro Parra Bley. Gracias por estar en Ateneo Educativo y nos vemos en la próxima.